Bueno, bueno, entonces, cuéntenme un poco qué es lo qué dudas les queda. Yo no sé si les quedó claro, porque sé que es un concepto difícil eh, y que, bueno, la teoría de las posiciones es nodal para después poder entender muchísimos otros desarrollos de los autores de escuela inglesa, ¿no? Inclusive para poder entender el concepto, los desarrollos sobre autismo que va a hacer Meltzer, y que son muy interesantes, pero que también tiene que ver con que un niño que tiene o que padece autismo va a tener un pasaje bastante particular, ustedes ya lo van a ver en el atravesamiento de las posiciones, y que siempre es un logro en el análisis poder llegar a avanzar hacia eh, digamos, hacia una modalidad donde predomine la posición depresiva, ¿no? Porque la posición depresiva implica no solo la posibilidad de elaborar duelos, implica la posibilidad de reconocer al otro como un otro diferente, para poder diferenciar lo que yo creo que es el otro y lo que el otro es en realidad, y poder aceptar también que el otro nos vea no solo como nosotros creemos que nos ve, sino que nos puede ver de una manera diferente, ¿no? Entonces esto implica como, como salirse de una modalidad absolutamente proyectiva en el vínculo con los demás, ¿no? Así como en la posición esquizoparanoide predomina la identificación proyectiva de las partes malas del yo en el objeto para controlarlo, poseerlo, dominarlo, y esto puede llevar a una confusión, en la posición depresiva la identificación proyectiva es de las partes buenas, ¿no? Es decir, la ambivalencia nos lleva a poder entender que las cosas no son ni tan malas ni tan buenas, nos genera un gran dolor, pero eso nos va a permitir después identificarnos empáticamente con el objeto, ¿no? La identificación proyectiva de las partes buenas, ¿no? Al servicio de la comunicación, al servicio de poder entender. Cuando un bebé trata de reconocer o empieza, un niñito pequeño empieza a reconocer a la mamá como alguien distinto de uno, bueno, en ese momento ahí se produce una descentración. Les voy a contar un ejemplo de esto, algo que uno ve mucho en la clínica de niños. Un niño que de repente en el análisis o en la vida cotidiana, ¿no? A lo mejor estuvo muy enojado, la mamá estaba trabajando o el papá estaba trabajando y el nene estaba muy enojado porque no le había hecho cumplido con una promesa, ¿no? Que de un paseo o de un regalo o de lo que sea. Y bueno, y mientras estaba solo o al cuidado de otra persona, estaba muy enojado y decía, mi papá o mi mamá es una mala y esto y lo otro y nunca cumple y esto. Y de repente el papá o la mamá vuelven del trabajo y le dan un caramelo o les trae un chocolate o le acarician la cabeza, y entonces, en ese momento, esto es algo que muy frecuentemente se escucha en los chicos cuando están en análisis, cuando descubren que la mamá o el papá no le lee los pensamientos ni los sentimientos, y que empiezan a reconocer que ellos tienen una vida privada y que en su interior pueden desear 20.000 cosas, pero que por ahí el otro ni se entera, y que en realidad eso forma parte de su mundo de fantasías. Esto, que es algo que muchos adultos todavía no lo tienen, ¿no? Pero que es un logro que tiene que ver también inherente a la posición depresiva, que tiene que ver con la descentración, ¿no? Y con la posibilidad de diferenciar entre la realidad psíquica de cada uno y la realidad psíquica del otro. Bueno, Profe, ¿puedo hacer una pregunta? por favor, sí. Sí, la sublimación, ¿en qué lugar ocuparía? ¿Estaría en la posición depresiva, en la parte de reparación auténtica? O sea, como en el caso, en este caso, en las personas que tienen psicosis,
en qué lugar, digamos, o sea, serían los artistas, por ejemplo, que utilizan la sublimación, en qué lugar sería ese momento de posición depresiva que habla Bion o cómo sería. Bueno, es muy interesante tu pregunta. En realidad Klein va sustituyendo cada vez más el concepto de sublimación por el de reparación en su teoría de las posiciones, ¿no? La reparación tanto del objeto como del yo, que yo les decía que la reparación auténtica siempre es simbólica, ¿no? Y siempre se hace bueno, en alguna manifestación simbólica. Ahora, respecto de un artista puede, o un ser humano puede tener momentos de tener una gran desorganización y puede tener momentos donde realmente puede funcionar mucho más eh, integrado, mucho más cohesionado y muy probablemente, pueda expresarlo a través de sus manifestaciones artísticas, ¿no? Pero de alguna manera esto implica esto de que uno no siempre está en una posición. Mismo bueno, hay producciones artísticas maravillosas como El Grito, ¿no? Que se pensó, de qué es de una persona con un deterioro, es una persona psicótica. Bueno, no, es una persona que hay producciones que de alguna manera pueden parecer desintegradas a nuestra mirada, pero que a lo mejor desde una determinada perspectiva no lo son. ¿Mm? Pero sí que cada vez más, cuando ella ya elabora su teoría de las posiciones, ella va a hablar más de la reparación. Que la reparación es aceptar que el objeto y que uno mismo nunca va a poder volver a su estado original. No es que uno va a reparar al objeto y va a volver a nacer de nuevo, no, no. Siempre va a tener las marcas de ese vínculo, ¿no? Pero que igual sigue siendo, por eso es importante, porque muchas veces, por el énfasis que damos en el curso y porque ella habló mucho del psiquismo infantil, se piensa que esto solo pasa en los chicos, pero cuando ustedes analicen las películas o los personajes del cuento, tanto del cuento infantil como la salud de los enfermos, piensen, ¿no? Que va a haber momentos donde cada uno de los personajes, o el personaje que ustedes tomen, va a tener qué predominio de qué posición está en ese momento, ¿no? Y de qué momento el otro, ¿no? Bueno, y finalmente, o sea, mientras ustedes puedan dar cuenta y puedan explicar, fundamentando por qué piensan que es así, yo creo que no hay cosas que estén mal o bien, lo que importa es la fundamentación. ¿Mm? Profesor, Sí, Claudia. sí, acá estaba diciendo que en la reparación se acepta que el objeto y uno mismo tienen marcas del vínculo. Y además, ¿qué es lo que se acepta en la reparación del uno mismo? ¿Qué es lo que se acepta en la reparación? Bueno, se acepta que cosas que uno pudo hacer bien y cosas que uno pudo no hacer bien. O sea, uno tiene un vínculo mucho más realista con uno mismo y con el otro, ¿no es cierto? Eh, por eso es que, eh, a ver, nunca se va a llegar al objeto a tenerlo como en el estado original, ¿no? Se acepta, por ejemplo, una persona que está elaborando un duelo. ¿Cuándo lo elabora? Cuando puede aceptar las cosas buenas y cosas malas que tuvo en el vínculo con esa persona y que, bueno, que de alguna manera igual puede tolerar que no todo estuvo bien, pero que sigue siendo suficientemente bueno para uno, ¿no? Por ejemplo, pensemos,
Pensemos una persona con un predominio de posición esquizoparanoide. Muy probablemente, en los vínculos que tenga amorosos, va a pasar por momentos de idealización, por momentos de gran enamoramiento, donde esa persona es todo para uno y es la mejor persona del mundo, hasta que haya una frustración, hasta que de alguna manera esa persona te frustre en tus expectativas. Entonces, rápidamente, muy probablemente, esa persona pase a ser desechada, ¿no? No se tolera la frustración. A diferencia de lo que sucede cuando se termina una relación, un vínculo amoroso importante, en una persona con un predominio de un funcionamiento de la posición depresiva, donde muy probablemente luego de un momento de abatimiento, de dolor, de sentimiento de pérdida, bueno, al principio va a haber, como les decía antes, un funcionamiento más maníaco, bueno, ya voy a encontrar a lo mejor con el tiempo a alguien mejor, y bueno, hasta que después, ¿cuándo se elabora eso? Cuando uno acepta, a lo mejor, más realistamente, las cosas buenas y malas que tuvo ese vínculo, las cosas buenas y malas que tuvo esa persona y que uno mismo tuvo para con esa persona, ¿no? Y entonces eso nos permite, como diría Bion, aprender de la experiencia, ¿no? De alguna manera, si uno no desecha la experiencia, sino que uno la puede de alguna manera ir elaborando, por más dolor que nos cause, esto nos deja como, yo lo digo con mis palabras, pero como un sedimento, nos deja como una fortaleza para poder enfrentar otras situaciones. Gracias, profe. No, de nada. Otra cosa que les quiero proponer es que si tienen dudas, cuando ustedes repasen para la primera entrega, escriban en el foro y nosotros les contestamos, ¿no? Cualquier duda que tengan sobre estos temas, porque sabemos que es un tema complejo, sabemos que es un tema que cuesta porque es muy diferente, es muy distinto al concepto de estructuras de Lacan, ¿no? Que son como estructuras donde si una persona es neurótica no puede ser psicótica, ¿no? Bueno, esto es diferente, ni mejor ni peor, digo, no es que lo otro es diferente. Profe, Sí. hay algo que no me quedó muy claro, que en un momento dijiste de que los objetos son buenos y malos, pero pueden ser internos y externos. ¿A qué se refiere con un objeto externo bueno o malo? ¿Es un objeto en sí, es mamá buena o es un objeto, digamos, no físico? Bueno, veamos, no. Primero, en la posición esquizoparanoide, justamente lo que sucede es que, bueno, las primeras experiencias de satisfacción nos permiten conectarnos. Ese bebé, bueno, proyecta todo su libido, su amor, en ese pecho bueno que lo satisface, ¿no? Ahora, el vínculo con ese objeto externo pecho, va a decir Klein, permanentemente hay un mecanismo de proyección e introyección. Entonces, ese pecho bueno externo también se introyecta como un pecho bueno interno. Un pecho bueno interno que va a ser un factor de cohesión de otras experiencias satisfactorias. Del mismo modo, ante una experiencia de frustración, Klein dice, bueno, ¿por qué el objeto es interno? Porque dice Klein que la deflexión de la pulsión de muerte nunca es total, y este yo incipiente, cuya principal función es el registro de la ansiedad, que en este caso es una ansiedad persecutoria al inicio de la vida, necesita expulsar este remanente de la pulsión de muerte e ir en búsqueda de un objeto que lo contenga, que lo aloje. Ese objeto en el cual es alojado la pulsión, la ansiedad persecutoria, ¿no? que de alguna manera es expresión de la pulsión de muerte, se va a convertir en un objeto malo, en un pecho malo que frustra.
pero al mismo tiempo se introyecta un pecho malo interno, ¿no? Entonces, Klein va a decir que todo aquello que en la fantasía se hace al objeto también recae sobre el yo. Si hay una escisión en el objeto, va a haber una escisión en el yo. Por eso, a medida que se va pasando por la posición esquizoparanoide y se va evolucionando, se va a ir integrando tanto en el mundo externo como en el mundo interno. Se va a ir integrando tanto los objetos buenos y malos del mundo externo como los aspectos buenos y malos del yo, los objetos buenos y malos del yo, ¿no? Y este es el momento justamente de acceso a la posición depresiva. Está, gracias, quedó más claro. Bueno, cualquier cosa, les digo de verdad, escriban en el foro y les vamos a ir contestando. Sabemos que se generan muchas dudas a medida que uno sobre todo lo quiere plasmar en una articulación conceptual con un cuento, con una película, ¿no? Pero lo elegimos de esta manera porque nos parece que es lo más parecido a la clínica, ¿no? Pero bueno, es una materia que la pueden cursar aún iniciando la carrera, entonces nos parece que es mucho mejor que lo apliquen con mayor libertad a una producción literaria o una producción fílmica que a un caso clínico. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dejar acá. ¿Eh? Bueno. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profesora, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Profe. Gracias, profe, chao. Chao. Buena semana. Muchas gracias.